Buenas tardes, chicos. Este video es de la clase anterior. Se trata sobre los ejercicios del libro de Griezmann, ¿no es cierto? Hubo ciertos problemas en la clase, entonces decidimos grabar solamente el video. Entonces hoy les comparto el video ya. Entonces empecemos con estos ejercicios. Inserte paréntesis dentro de las expresiones siguientes de tal manera que se elimine la ambigüedad. Ya. ¿Cómo hacemos que se elimine la ambigüedad? En primer lugar, ¿qué es la ambigüedad? La ambigüedad se trata cuando no sabemos por dónde asociar en una sentencia. Por ejemplo, en el inciso A, vemos que no sabemos cuál asociar primero. Si asociamos R, entonces P, y luego asociamos P y Q, es totalmente diferente a asociar Q y R, y luego asociar todo eso a P, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que ver qué son las reglas de prioridad. Reglas de prioridad. ¿Ya? Las reglas de prioridad, así como en las matemáticas, significa que ciertos operadores tienen más relevancia que otros y se ejecutan primero o se tienen que interpretar primero. Como por ejemplo, en matemáticas tenemos esta operación: 2 más 5 por 4. Si asociamos primero 2 más 5, sale 7 por 3, 21, ¿no es cierto? Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene más prioridad. Entonces esto se asocia acá y decimos 5 por 3, 15 más 2, 17. ¿Ya? Esa es la verdadera respuesta. Ya, entonces como en ahí hemos visto algunas reglas de prioridad en las matemáticas, en la lógica también existen reglas de prioridad. Pero, ¿cuál tiene más prioridad? Aquí les vamos a dar una lista. Ya, entonces tenemos la primera que tiene más prioridad. La prioridad más alta la tiene la negación siempre. El que va en segundo lugar es la conjunción. El tercer lugar es la disyunción. El cuarto lugar es la implicación. Y el quinto lugar es la doble implicación. ¿Ya? Está la doble implicación y el o exclusivo. ¿Ya? Pero además de existir estas reglas de prioridad, también existe una regla que dice que si existen más operadores del mismo nivel de prioridad en una sentencia, se empieza por el que está más a la izquierda. Por ejemplo, acá, si tenemos en matemáticas 5 dividido, no, 3 por 5 dividido entre 2. Ya, ¿por dónde vamos a empezar? Si ambos tienen el mismo nivel de prioridad, ¿empezamos por 5 entre 2 o empezamos por 3 por 5? Empezamos siempre por el que está más a la izquierda. Cuando tienen la misma prioridad, empezamos por el que está más a la izquierda, ¿ya? Entonces asociamos aquí 3 por 5 es 15 dividido entre 2 sale 7.5, ¿no? Ya. Lo mismo en la lógica. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Para el inciso A tenemos P y Q y R, entonces P. Aquí vemos dos operadores. Está la conjunción y la condicional. ¿Cuál tiene más prioridad? Es la conjunción. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que en esta sentencia está dos veces la conjunción. Y la conjunción con la conjunción tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces empieza por el que está más a la izquierda. Acá. Luego el otro. Acá. Y listo. Para el inciso B, P y R o Q, P y R o Q, si solo si no R, tenemos la I, la O, el sí, solo sí y una negación. ¿Cuál vamos a hacer primero? Prioridad que es la negación. Lo asociamos acá. Listo. Luego, ¿cuál sigue? La conjunción. Asociamos y luego la disyunción. Listo. Para el inciso C, o P1 y entonces Q o P1.
La primera parte ya está eliminada la ambigüedad, ya asociado la conjunción. En la segunda, en el segundo miembro de así hay una ambigüedad, está entre la negación y la disyunción. ¿Cuál es primero? La negación. Ya hemos asociado la negación, que era la que tenía más prioridad, luego se asocia la conjunción, la disyunción mejor dicho. Listo. Ahora para el inciso D, para el inciso D que dice P, entonces no Q, entonces no P. ¿Ya? ¿Cuál tiene más prioridad? Primero la negación, ¿no es cierto? Entonces estas dos negaciones asociamos. Luego tiene prioridad la condicional. Listo. Con eso hemos terminado el ejercicio 1. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Ya, en este ejercicio nos dice que identifiquemos las proposiciones atómicas de las siguientes oraciones y las reemplazamos por símbolos proposicionales. Después traduzca las oraciones al cálculo proposicional. Ya, nos dice, en pocas palabras, nos dice formalice las siguientes oraciones. Ya, entonces para el inciso A nos dice, si no te vas llamaré a la policía. La primera proposición ahí que podemos identificar es te vas. La segunda proposición que podemos identificar es llamaré a la policía. Luego nos dice que le pongamos un símbolo proposicional. Ya, entonces decimos P, Q. Ese es un símbolo proposicional o variable proposicional. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos dice que traduzca las oraciones al cálculo proposicional. Si vemos aquí, dice, si no te vas, llamaré a la policía. Eso es una implicación. Sí, entonces. Si no te vas, entonces llamaré a la policía. Que también se puede ver como una coma. Si no te vas, llamaría a la policía. Entonces, primeramente, vamos a poner el antecedente que sería no P. Si no te vas, entonces llamaré a la policía. Listo, eso es para el inciso A. Para el inciso B, decimos, dos niños tienen los mismos tíos si solo si tienen la misma madre y el mismo padre. Ya, podemos identificar una proposición cuando se separa por las conectivas, ¿no? Ya, para el inciso B decimos, si dos niños tienen los mismos tíos, sí solo sí tienen la misma madre y el mismo padre, ¿no es cierto? Ya, podemos identificar ahí las proposiciones cuando se separan por conectivas, ¿no? Entonces ahí veo una I en esta parte de acá. Dice, dos niños tienen los mismos tíos, sí y solo sí tienen la misma madre y el mismo padre. Entonces la conectiva aquí es el sí y solo sí. Ya, entonces identificamos la proposición dos niños tienen los mismos tíos. Ya, entonces le escribimos aquí. Dos. ¿Existen más proposiciones? Sí. Si tienen la misma madre y el mismo padre. Entonces aquí sería tienen la misma madre
Y la siguiente sería tienen el mismo padre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería toda la sentencia? Entonces, ¿cómo sería toda la sentencia? Sería de la siguiente manera. Dice, dos niños tienen el mismo padre si tienen la misma madre y tienen el mismo padre. Ya, quedaría así. Esa es la respuesta. Para el inciso C, es un día agradable si está soleado, pero solo si no hace calor. Podemos identificar ahí tres proposiciones. Es un día agradable. Es un día agradable. Está soleado. Hace calor. Entonces este va a ser P, este va a ser Q y este va a ser R. Entonces, ¿cuál sería la sentencia? Sería es un día agradable si está soleado, pero solo si no hace calor. Entonces aquí sería Q, entonces P, si está soleado es un día agradable, pero solo si no hace calor. Entonces esto, el pero significa y, solo si no hace calor. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Para el inciso D, si i es mayor a j, entonces i menos 1 es mayor a j, si no, j es igual a 3. Si i es mayor a j, entonces a j menos 1 tenemos una propiedad que dice i es mayor a j. La otra es i menos 1 es mayor a j. Y la otra es... ¿Ya? A esta la vamos a llamar P, a esta la vamos a llamar Q, a esta la vamos a llamar R. ¿Ya? Entonces dice, si P, entonces entonces Q. Si P, entonces Q. Ese coma, si no j igual a 3, es como un pero. Traduce como una i. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Hoy día vamos a hacer unos 4 ejercicios. ¿Ya? Que dice, ¿cuál de las siguientes no son literales? Vamos a sacarle este documento, lo voy a compartir en el Classroom para que puedan repasarlo. ¿Cuál de las siguientes no son literales? ¿Qué es un literal antes? Un literal es una proposición, solo una proposición atómica, ¿ya? No puede tener más proposiciones ni más conectivas. Es una proposición que también puede estar negada, ¿ya? A la proposición sin negar se le llama literal positivo y a la proposición negada se le llama literal negativo, ¿ya? Por ejemplo, si pongo aquí P, ¿es un literal? Sí, porque solo es una proposición, pero si pongo P o Q es un literal, ya no. ¿Por qué? Porque ya tiene dos proposiciones, ¿ya? Y tiene una conectiva, entonces no es un literal. ¿Ya? Para el inciso A, P es un literal. Para el inciso B,
no, P no es un literal. Porque es la negación, ¿no es cierto? Pero tiene dos negaciones. Entonces es un literal. C. No P2. Ya, P sub 2 es una proposición y está negada. Es un literal. Es un literal. Y de P o Q, ya hemos dicho que eso no es literal. ¿Ya? Listo. Ahora sigamos con el siguiente ejercicio. Traduzca las siguientes oraciones al cálculo proposicional. Traduzca las siguientes oraciones al cálculo proposicional utilizando variables proposicionales o las proposiciones atómicas, además del alcance de las conexiones lógicas. Ya. María, así nos está diciendo formaliza, ¿no es cierto? Entonces María es alta, pero Jaime es pequeño y ágil. Entonces una proposición P sería María es alta. Ya. La otra sería Jaime es pequeño. Y la siguiente es Jaime es ágil. Ya. Ojo que las proposiciones no pueden tener conectivas adentro, entonces si pongo Jaime es pequeño y ágil, ya estaría muy mal mi proposición. ¿Ya? Entonces hacemos lo siguiente, que es traducir todo esto al lenguaje formal. Dice, María es alta, pero Jaime es pequeño y ágil. Entonces ambas serían así, María es alta y Jaime es pequeño y Jaime es ágil. El pero no se olviden que se puede traducir como y. Listo. ¿Ya? Entonces, la siguiente dice, X es mayor que y Y es mayor que Z. Entonces, X es mayor que Z. ¿Ya? Entonces, para la segunda, este es el inciso A, este es el inciso B. Para la segunda dice, si X es mayor que Z, que Y, que eso sería P, X es mayor que Y. Y es mayor que Z. Esto sería como Y es mayor que Z. Y la tercera es X es mayor que Z. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. Nos dice, si X es mayor que Y es mayor que Z. Y Y es mayor que Z, entonces X es mayor que Z. Entonces se puede traducir de la siguiente manera. Si P y Q, entonces y es social. Listo. Ahora pasamos con los siguientes ejercicios. Nos dice, la extracción de minerales es provechosa si la concentración de minerales es alta, pero si la distancia hasta el mercado es corta. Entonces P sería la extracción mineral es provechosa. La concentración del mineral es alta.
La concentración del mineral sería si la distancia hasta el mercado es corta. Esa sería la proposición R. Entonces, ¿cómo sería el resultado o la sentencia formal? La extracción de minerales es provechosa, concentración de minerales alta. Sería Q, entonces P, todo esto, pero solo si la distancia hasta el mercado es corta. Ese pero solo si es algo confuso porque se puede traducir en y, pero no se traduce en y. Dice pero solo si. Entonces ese pero lo obviamos y el solo si lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Solo si la distancia es corta. Entonces, en sí es como que la distancia es corta, es una condición para que todo lo demás se cumpla. Entonces va al principio, que es R, con una condicional, porque es una condición. Dice que solo si la distancia hasta el mercado es corta, no debemos pasar valer. Entonces es una condición. ¿Ya? Y este sería el resultado. ¿Ya? Haremos un ejercicio más. Ya. Dice, supuesto que P y Q son verdaderos y R y S son falsos, hallar los valores de verdad de las siguientes expresiones. Ya. Nos dice que P es equivalente a verdadero, Q también es equivalente a verdadero, R es equivalente a falso y S a falso. Entonces, para el inciso A, dice P o Q o R. ¿Ya? Reemplazamos los valores de verdad que ya nos han dado. P es verdadero, o Q que es verdadero, y R es falso. ¿Ya? Entonces, observamos que aquí la primera sentencia que se tiene que interpretar es la que está dentro del paréntesis, verdadero y falso. Recordemos que cuando tenemos una conjunción basta que una de sus proposiciones sea falsa para que todo esto sea falso. Entonces sería falso. ¿Ya? Este verdadero baja, el O lo copiamos y todo esto es falso. ¿Ya? Verdadero o falso queda. Basta que una de sus proposiciones sea verdadera para que todo sea verdadero. Eso pasa con la disyunción, con la O. Entonces todo esto es verdadero. Listo. Ahora pasamos al inciso B, que este es más largo y nos va a costar más. Ya. Dice P y Q y E. Ya. Entonces empezamos los valores de verdad. Sería verdadero, ya, reemplazamos los valores de verdad. Sería verdadero y falso. O no, o verdadero no, verdadero o verdadero y falso
o falso. Ya, entonces resolvemos. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Verdadero y falso. Basta que todo tenga un falso para que todo sea falso. Ya. Asociamos acá. O verdadero es verdadero. Es falso. Ya, verdadero y falso es falso. Siempre o no. Verdadero y falso, falso. Falso o no. O verdadero. Todo esto es verdadero. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí termina el ejercicio del inciso B. Ahora el del inciso C. El inciso C dice: no P y Q o resolvamos. Dice que ya, entonces reemplazamos. Verdadero o pero dentro. Verdadero y verdadero es verdadero, que está negado. Y este está con un o falso. O y verdadero es falso. Basta que tenga un falso. O no falso, verdadero. Listo. Seguimos resolviendo. No verdadero o falso significa falso o falso. Cuando los dos son falsos, están unidos por un o, significa que es falso. Todo esto o verdad es verdadero. Basta que tenga un verdadero para que sea verdadero. Ese es en el resolviendo. Falso, verdadero, falso o siempre es falso. Basta que tenga un falso para que sea falso. Es la i. Y falso o falso, falso. Y listo. Entonces ya hemos terminado con el ejercicio. 4 ejercicios nomás. Entonces vamos a continuar la siguiente clase. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao.